Hay alguien ahora mismo, en algún taller, mirando cómo su carro último modelo se queda mudo, con la computadora de diagnóstico conectada y con el mecánico rascándose la cabeza, porque un sensor que ni siquiera sabe pronunciar decidió morirse sin avisar. Pagó una fortuna por ese carro lleno de pantallas, turbos y tecnología. Y ahora esa misma tecnología le está pasando la factura. Poquito a poquito. Mientras tanto, hay 10 carros de los que el mundo entero se ríe. Carros que la gente considera feos, anticuados, el tipo de carro que uno preferiría no tener que explicar en una cita. Y esos mismos carros, con la mitad de la tecnología y una fracción del precio, siguen prendiendo cada mañana sin pedir permiso ni disculpas. Hoy te voy a mostrar los 10 autos que la gente subestima en la calle y de los que se burlan los comentarios, pero que esconden motores tan simples y tan tercos que hacen quedar mal a cualquier carro moderno cargado de sensores. Empezamos en el puesto número 10. Y quédate hasta el final, porque el número 1 es prácticamente una leyenda urbana con placas. En el puesto número 10 tenemos un carro que muchos ni siquiera reconocen por su nombre. El Mazda Allegro. Si eres de los que ha tomado un taxi destartalado en alguna ciudad de Suramérica o Centroamérica, es muy probable que hayas sido en uno de estos, aunque jamás le hayas prestado atención al emblema del volante. Por fuera es un sedán sencillo, casi invisible, de esos que uno olvida apenas lo pierde de vista en el tráfico. Pero por dentro trae una filosofía que Mazda ha repetido durante décadas. Construir motores simples antes que motores complicados. Debajo del cofre carga un motor de 1.6 litros, de 4 cilindros, sin ninguna pretensión deportiva ni ninguna tecnología que puedas presumir en una conversación de cantina. Su distribución funciona por correa, así que aquí sí tienes que ser disciplinado con el cambio. Porque si te confías, la historia termina mal para las válvulas. Pero cúmplele con ese mantenimiento y vas a tener un motor que sencillamente no se rinde. Hay propietarios que documentan más de 400.000 kilómetros con el motor original, sin haber abierto el bloque ni una sola vez. Algo que ni ellos mismos esperaban de un carro que compraron solamente porque era el más barato del lote. Si vas a comprar uno usado, revisa el sistema de refrigeración con cuidado, porque es el punto débil real de este motor. Y vigila el cuerpo de aceleración, que con los años suele dar problemas de sensores. Fuera de eso, es un carro honesto, sin lujos, sin pretensiones, que simplemente cumple su función día tras día sin pedir aplausos. No es el carro que vas a ver en una película, pero es el carro que cualquier mecánico honesto te recomendaría en voz baja, mientras en el mostrador te intentan vender otra cosa. En el puesto número 9 entra un carrito que muchos ven como un juguete de ciudad. Algo demasiado pequeño para tomarse en serio. El Kia Picanto. Conocido en varios países como Kia Morning, en su generación que dominó las calles entre los años 2011 y 2016. Y sí, este minuto no impresiona a nadie cuando se detiene junto a un carro moderno en el semáforo. Pero pregúntale a cualquier taxista colombiano por qué el gremio completo adoptó este carrito como su herramienta de trabajo favorita durante años. La respuesta siempre es la misma. Nunca falla. Trae un motor pequeño que entrega una potencia que roza los 90 caballos de fuerza, con una mecánica tan sencilla que cualquier mecánico de barrio la entiende con solo escuchar el motor encender. Su distribución usa correa, con un intervalo que hay que respetar religiosamente. Pero el resto del motor está diseñado para durar mucho más de lo que su tamaño hace pensar. El consumo de combustible es una locura a tu favor. Estira cada tanque muchísimos kilómetros más que cualquier carro moderno de su categoría. Y aquí está el secreto que pocos mencionan. Este motor casi no tiene piezas que romper. Porque Kia decidió apostarle a la simplicidad extrema, en lugar de llenarlo de tecnología innecesaria para un carro de entrada. Hay Kia Picanto trabajando como taxi todos los días, con cientos de miles de kilómetros encima, que siguen encendiendo a la primera cada mañana sin drama. Si vas a comprar uno usado, revisa los soportes del motor, que con el tiempo generan vibraciones molestas en marcha mínima. Y confirma que el cambio de aceite se haya hecho religiosamente. Porque este motor perdona casi todo, menos el abandono. No es el carro con el que vas a impresionar a nadie en un semáforo. Pero es el carro que va a arrancar todas las mañanas durante años, mucho después de que el carro nuevo del vecino ya esté criando telarañas en el taller. Llegamos al puesto número 8 con un carro que lleva una doble identidad que muy poca gente conoce. El Hyundai Accent, que en México se vendió durante años bajo otro nombre completamente distinto. Dodge Attitude. Así es. Ese carrito que muchos taxistas mexicanos manejan pensando que es un Dodge, en realidad tiene el corazón coreano de un Hyundai por dentro. Y esa confusión, de alguna manera, resume perfectamente la filosofía de este carro.
Cumple su trabajo sin necesidad de que nadie sepa exactamente qué es lo que trae debajo del cofre. Su motor de 1.6 litros, con distribución por cadena en sus versiones más recientes, entrega una potencia que ronda los 108 caballos de fuerza. Suficiente para cargar pasajeros, maletas y las prisas de cualquier ciudad latinoamericana sin quejarse. En el año 2008, este mismo carro fue reconocido como el subcompacto más confiable del mercado por la firma evaluadora JD Power. Un dato que sorprende a cualquiera que solamente lo conozca como el carro barato del montón. Hay Hyundai Accent documentados que superan los 200.000 kilómetros con mantenimiento regular, sin haber tocado el motor más allá de las revisiones básicas. Si vas a comprar uno usado, presta atención al interruptor de las luces de freno, que en varios lotes presentó fallas y motivó campañas de revisión importantes. Y vigila el embrague en las versiones manuales más recientes, que en algunos casos falla antes de lo esperado. Fuera de esos detalles puntuales, es un motor que simplemente trabaja. Sin pedir turbo. Sin pedir inyección directa. Sin pedir nada que no sea aceite limpio y gasolina decente. Es el carro que mueve buena parte de las plataformas de transporte de las ciudades latinoamericanas, mientras nadie se detiene a pensar en su nombre real. En el puesto número 7 tenemos a un carro que se convirtió en el sucesor silencioso de otra leyenda todavía más vieja. El Chevrolet Chevy. Ese sedán compacto que General Motors vendió en México durante casi 3 décadas, casi sin cambiar su filosofía de fondo. Cuando el bocho empezó a desaparecer de las calles, fue este carrito feo, cuadrado y sin ninguna gracia en el diseño el que heredó el trabajo de mover a las familias que no tenían presupuesto para nada más sofisticado. Trae un motor de 1.6 litros de la llamada Familia 1, con apenas 8 válvulas y ninguna tecnología que puedas presumir. Pero con una simplicidad mecánica que se traduce directamente en durabilidad. Entrega alrededor de 98 caballos de fuerza. Una cifra modesta que jamás impresionó a nadie en una conversación de agencia, pero que ha sido suficiente para mover a millones de familias mexicanas generación tras generación. Ojo. Este motor sí usa correa de distribución y no cadena. Así que sé disciplinado. Cámbiala cada 60.000 kilómetros sin falta. Porque si se revienta, el daño interno puede ser serio. Pero cumplele con ese cambio y vas a tener un bloque que sencillamente no se cansa. En el año 2008, solamente en México se vendieron más de 200.000 unidades de este carro. Un número que ningún carro de lujo de ese mismo año pudo siquiera acercarse a igualar. Las refacciones las consigues hasta en el pueblo más pequeño. Y cualquier mecánico las conoce con los ojos cerrados. Si vas a comprar uno usado, revisa la suspensión trasera, que con los años tiende a sonar. Y confirma que la correa de distribución tenga su historial de cambios al día. Nadie lo va a llamar bonito, pero cumple. Y en un mundo de carros modernos que se llenan de luces de advertencia en el tablero por cualquier motivo, cumplir ya es un lujo poco común. En el puesto número 6 entra un carro que se ganó fama de feo antes incluso de ganarse fama de confiable. El Renault Logan. Cuando salió al mercado, las burlas no se hicieron esperar. Decían que parecía un carro diseñado solamente con reglas. Sin curvas. Sin gracia. Sin ninguna intención de verse bonito. Pero mientras la gente se reía del diseño, los talleres mecánicos empezaban a notar algo curioso. Este carro casi nunca volvía por reparaciones grandes. Debajo del cofre trae el motor conocido como K7M, 1.6 litros y 8 válvulas, heredado directamente de otros modelos de Renault que ya habían probado su solidez durante años. Entrega alrededor de 82 caballos de fuerza, una cifra que ningún entusiasta de la velocidad va a aplaudir, pero que es más que suficiente para cumplir su función sin drama. Su distribución funciona por correa, con un intervalo de cambio que ronda los 60.000 kilómetros. Y aquí el fabricante no exagera. Hay que respetarlo al pie de la letra. Pero cumpliendo con ese único mantenimiento serio, este motor tiene casos documentados que superan los 400.000 kilómetros sin abrir el bloque. Una cifra que muchos carros considerados superiores jamás logran alcanzar. El secreto está en que Renault no intentó reinventar nada. Simplemente tomó un motor ya probado y lo metió en una carrocería barata, sin complicarse la vida con tecnología innecesaria. Si vas a comprar uno usado, revisa el sistema de refrigeración, que es el punto más débil de este motor. Y confirma el historial de cambios de aceite. Porque el resto del carro perdona casi cualquier descuido. Búrlate de su diseño si quieres. Pero no te burles de su mecánica. Porque ahí es donde este carro se toma su revancha silenciosa contra todos los que se rieron primero. Llegamos al puesto número 5. Con un motor que muchos mecánicos describen con una sola palabra. Indestructible. El Ford Fiesta equipado con el motor conocido como CTEC Rocam.
Este carrito no tiene absolutamente nada de espectacular por fuera. Es sencillo hasta el aburrimiento. Pero Ford desarrolló este motor pensando exactamente en eso. En construir algo tan simple que fuera casi imposible de matar. El Rocam usa un árbol de levas con seguidores de rodillo que reduce la fricción interna. Tiene un bloque de hierro fundido que aguanta golpes de calor sin quejarse. Y solamente 8 válvulas. Nada de tecnología innecesaria que después se convierta en un dolor de cabeza costoso. En su versión de 1.6 litros entrega alrededor de 92 caballos de fuerza. Y su distribución funciona por cadena. Así que aquí ni siquiera tienes que preocuparte por ese cambio que tanto dolor de cabeza da en otros motores de esta lista. Solamente en Brasil, Ford produjo más de 3 millones de unidades de este motor. Y no fue casualidad. Fue porque generación tras generación de mecánicos y taxistas se repitieron la misma recomendación entre ellos. Hay propietarios que documentan más de 300.000 kilómetros sin ninguna reparación mayor. Mientras el motor sigue sonando prácticamente igual que el primer día. Su único enemigo real es el sistema de refrigeración. Así que revisa mangueras, radiador y bomba de agua si vas a comprar uno usado. Porque cuando este motor falla, casi siempre es por sobrecalentamiento y no por desgaste interno. Fuera de eso, estás ante un bloque que se ríe de los kilómetros. Mientras los carros modernos presumen tecnologías que nadie termina de entender, este motor sigue funcionando con la misma fórmula de hace más de 2 décadas. Pocas piezas, poco que se rompa, y un propietario feliz que jamás tuvo que aprenderse de memoria el número de su mecánico. En el puesto número 4 tenemos al carro que probablemente ya estabas esperando ver en esta lista. Aunque quizás no con este nombre exacto. El Toyota Yaris. Conocido en sus primeros años como Echo. Es el hermano pequeño y menos glamoroso del Corolla. El carro que nadie elige para presumir. Pero que carga con la misma obsesión japonesa por la durabilidad extrema. Debajo del cofre trae el motor llamado 1NZFE de 1.5 litros. Con distribución variable de válvulas. Y lo más importante, distribución por cadena. No por correa. Entrega alrededor de 106 caballos de fuerza. Una cifra generosa si consideras lo poco que pesa la carrocería que tiene que mover. Y aquí está el dato que sorprende hasta los mecánicos más experimentados. Este motor casi nunca presenta problemas antes de los 150.000 kilómetros. Y hay ejemplares documentados rodando por encima de los 400.000 kilómetros, sin que el motor haya sido abierto ni una sola vez. 400.000 kilómetros. Es una cifra que muy pocos motores de esta categoría llegan siquiera a soñar. Y este lo hace sin dramas y sin talleres. Toyota no logró esto metiendo tecnología complicada. Lo logró con la filosofía contraria. Un bloque de aluminio liviano. Una ingeniería conservadora que nunca exige demasiado a las piezas internas. Y una obsesión casi religiosa por eliminar cualquier punto de falla innecesario. Si vas a comprar uno usado, el único cuidado real es no descuidar el cambio de aceite. Porque este motor castiga más la pereza del dueño anterior que cualquier defecto de fábrica. Por eso, incluso en el mercado de usados, este carrito se resiste a perder valor. Porque todo el que entiende de mecánica sabe que comprar un Yaris con este motor es comprarse tranquilidad durante muchísimos años. Entramos al podio final de esta lista. En el puesto número 3. Con un carro que muchos ven simplemente como el favorito de los estudiantes universitarios. Sin saber que están subestimando una de las mecánicas más respetadas del mercado. El Honda Civic. Específicamente la generación que trajo el motor conocido como R18A. Honda diseñó este motor para reemplazar a la familia anterior de motores de la marca. Agregando tecnología inteligente de sincronización de válvulas sin sacrificar ni un gramo de la confiabilidad que caracteriza a la marca japonesa. Tiene 1.8 litros. Distribución por cadena. Y 16 válvulas. Entrega alrededor de 140 caballos de fuerza. Una cifra que deja mal parados a varios carros considerados superiores dentro de esta misma categoría de precio. Mecánicos especializados coinciden en que, bien mantenido, este motor atraviesa sin drama los 300.000 kilómetros. Y no son pocos los casos documentados de unidades que llegan todavía más lejos. Incluso en carros que sufrieron años de mantenimiento descuidado. Lo cual dice muchísimo sobre qué tan sobrediseñado está este bloque desde la fábrica. Honda tiene una filosofía particular con sus motores. Prefiere construir piezas internas más resistentes de lo necesario antes que arriesgarse a una falla prematura que manche la reputación de la marca. Si vas a comprar uno usado, revisa que el ajuste de válvulas se haya realizado en el intervalo correcto. Porque al no tener compensadores hidráulicos, este motor sí necesita ese mantenimiento puntual cada cierto kilometraje. Fuera de ese detalle,
Estás ante un motor que muchos mecánicos manejan ellos mismos. Porque saben exactamente lo que están comprando. Silencio. Suavidad. Y kilómetros sin sorpresas desagradables. En el puesto número 2 tenemos a un carro que muchos jóvenes de hoy ni siquiera reconocen en la calle, pero que sus abuelos recuerdan con una mezcla de cariño y nostalgia absoluta. El Volkswagen Sedán, conocido popularmente como el Bocho. Este carrito, con su forma redondeada de escarabajo, fue durante décadas el vehículo favorito de los taxistas en varias capitales latinoamericanas. Pintado de verde y blanco, sin asiento de copiloto, para facilitar el acceso de los pasajeros. Y aquí está el detalle que muy pocos conocen. La última versión de este motor, enfriada por aire y no por agua, entregaba apenas alrededor de 50 caballos de fuerza. 50 caballos. Una cifra que hoy parecería un chiste comparada con cualquier carro moderno de entrada. Pero ese motor de 1.6 litros, con el bloque en la parte trasera, sin radiador, sin mangueras de refrigerante y sin bomba de agua que se pueda dañar, era mecánicamente tan simple que prácticamente no tenía nada que romperse. Su diseño entero desafiaba lo que cualquier motor moderno considera normal. Se fabricó de forma ininterrumpida en una sola planta del mundo hasta el año 2003. Y para ese entonces ya llevaba más de 21 millones de unidades vendidas en toda su historia. Una cifra que ningún carro de lujo de esa misma época pudo siquiera imaginar alcanzar. Los taxistas lo elegían no por comodidad, sino porque sabían que las refacciones se conseguían hasta en la tienda de la esquina, y que cualquier mecánico del barrio más humilde lo podía reparar sin manual y sin computadora de diagnóstico. Si alguna vez ves uno rodando todavía hoy, y créeme que vas a ver varios, lo más probable es que su dueño lo mantenga como una reliquia funcional, no como un capricho. Este carrito le demostró al mundo entero que la durabilidad no depende de la potencia ni de la tecnología. Depende de que tan pocas cosas tengas que puedan fallar. Y llegamos al puesto número 1. Al carro que se ganó este lugar no por ser el más rápido ni el más bonito, sino por convertirse literalmente en sinónimo de resistencia dentro de la cultura popular de todo un país. El Nissan Tsuru. Si alguna vez has tomado un taxi en México, las probabilidades de que hayas sido en uno de estos son altísimas. Porque durante más de 3 décadas este carrito prácticamente dominó las calles de la capital mexicana y de decenas de ciudades más. Trae un motor conocido como GA16D de 1.6 litros, con distribución por cadena, y 16 válvulas. Entrega alrededor de 105 caballos de fuerza. Esa cifra no le gana a nadie en una ficha técnica. Pero jamás fue ahí donde este carro se ganó su fama. La fama se la ganó después de que ese motor arrancara por primera vez. Una mañana tras otra. Sin fallar jamás. Los gremios de taxistas más importantes de la Ciudad de México le entregaron oficialmente un reconocimiento como uno de los socios de trabajo más confiables y duraderos del mercado. Un honor que ningún carro de lujo de la misma época recibió jamás. Porque ningún carro de lujo se ganó la confianza absoluta de la gente que depende de su carro para pagar la renta cada mes. Durante sus años de producción, se vendieron más de 2.4 millones de unidades solamente en México. Y muchos de esos carros siguen rodando hoy, con kilometrajes que superan con facilidad el 1.000.000 de kilómetros entre motores reconstruidos con piezas ridículamente baratas. La distancia equivalente a manejar hasta la luna y regresar. Con kilómetros todavía de sobra. Su nombre, Tsuru, significa grulla en japonés. Una ave que en esa cultura se asocia directamente con la longevidad y la buena fortuna. Y vaya que el nombre le quedó exactamente como debía. Este carro se dejó de fabricar en el año 2017. No porque el motor haya fallado, sino porque el mundo avanzó hacia exigencias de seguridad que ese diseño ya no podía cumplir. Se fue invicto en lo único que realmente importaba. Nunca dejar a nadie tirado. Y así cerramos esta lista. 10 carros que el mundo entero subestima. 10 motores que se niegan a morir. Y una lección que ningún comercial de carro moderno te va a contar jamás. Si este video te abrió los ojos sobre lo que de verdad significa un motor bien hecho, dale me gusta. Porque ese botón es el que le dice al algoritmo que le muestre este video a más gente que está a punto de gastarse una fortuna en un carro que va a vivir metido en el taller. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Porque cada semana desenterramos otra lista como esta de carros que merecen más respeto del que reciben. Y ahora cuéntame en los comentarios cuál de estos 10 carros manejaste tú. O cuál te sorprendió más. Porque estoy seguro de que las historias que van a aparecer ahí abajo van a ser todavía más increíbles que este video completo. Cuida tu carro. Cuida tu bolsillo. Y recuerda algo que estos 10 humildes carros llevan demostrando durante décadas. Lo caro casi nunca es sinónimo de lo que realmente dura.